El doctor Mauricio Gándara ha sido diplomático, embajador del Ecuador, entre otros países, en Inglaterra, y pues conoce los entresijos de la diplomacia internacional. Por eso hizo unas referencias al peligro que significaba para el Ecuador la invitación del gobierno ecuatoriano para que el señor Snowden eventualmente se asilara aquí. La respuesta fue, obviamente, críticas violentas durante uno de esos sábados de furia. Doctor Gándara, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, ¿Usted Jorge. se ratifica en que era una imprudencia invitar al señor Snowden a que venga acá? Pero absolutamente. Y como yo mencioné en radios, en entrevistas y sobre todo en un artículo mío en el diario El Universo, que los Estados Unidos perfectamente podrían hacer una operación como la que hicieron contra Osama Bin Laden en territorio de Pakistán, pues, y que hoy día están en el Parlamento de Pakistán diciendo que ese fue un acto de guerra de los Estados Unidos contra Pakistán. O sea, que se entraron en territorio donde está el séptimo ejército del mundo, el de Pakistán, ¿sí? Sin pedirle permiso a nadie, liquidaron a su enemigo porque son sus objetivos superiores y desaparecen todas las consideraciones del derecho internacional. Si el señor Snowden venía aquí, claro, podían puede ser hacer los americanos una operación de comando aquí. Claro, como la hicieron un poco más grande para tomarse a Noriega en Panamá el año 89. Pues, pero eran Pakistán hace 2 años y Panamá en el año 89 era un país que estaban prácticamente en estado de guerra, no es el caso del Ecuador. No, Panamá no estaba en estado de guerra. Hubo una invasión norteamericana en toda la regla, lo depusieron. No, pero a eso me refiero, pues, para tomarse a Noriega le invadieron a Panamá, pues. Y para liquidarlo a Osama Bin Laden, estando de aliados con Pakistán, se entraron en territorio de Pakistán, pues. O sea que, como el otro día le oí al doctor Enrique Echeverría, todos conocemos al maestro. Claro, Enrique. Además, un gran periodista, claro, de los que actualmente pues, van disminuyendo. Pero otros van fortificándose. Por estas leyes claro. Pero dijo algo delicioso que hace 8 o 10 días en Radio Quito, le oí en la radio del auto. Dice él que asistió cuando alumno en la central a una clase, al inicio de las clases de Derecho Internacional, y que el profesor fue nada menos que Alfredo Pérez Guerrero, pues, ¿no? Una de las figuras señeras de la intelectualidad y de la Universidad Central. Y él le había dicho: me han encargado que enseñe una materia que no sirve para nada, el derecho internacional, porque lo que vale es la fuerza. Bueno, esa era la teoría del doctor Velasco, no el único derecho de la fuerza. Pero en realidad el derecho internacional como que está supeditado a los intereses de la política internacional. ¿Usted cree que en realidad era posible en estos tiempos que los americanos hicieran una operación de comandos en el Ecuador para llevarse a Estados Unidos? Lo hizo hace año y pico, casi 2 años, contra Osama Bin Laden. Creo que es otra circunstancia, otro tema, otro enemigo. No. Es un enemigo del mismo. El enemigo número 1 de los Estados Unidos este rato es de Snowden, porque le ha desarmado todo su sistema de inteligencia. Es mucho más grave que lo de Assange, ¿eh? O sea, usted, la única objeción que tenía que el Ecuador le considera era que los americanos se pudieran meter acá. Entre 10.000 cosas, pues no. ¿Cuál sería la siguiente o la principal? Vea, la principal son las relaciones políticas y comerciales con los Estados Unidos. Vea usted que uno de los senadores, que perdone que no me acuerdo el nombre ya entre tantos nombres que se corren en la vida, pero es senador por Nueva York y demócrata. Él acaba de decir que al Ecuador se le deberían retirar las visas comerciales, las visas de negocios, que son como 60,000, que son los hombres que van a hacer negocios en los Estados Unidos, a promover nuestras exportaciones por lo de Snowden. Aunque eso no se haya concretado. No, porque fue evidente que después de que llamó el vicepresidente Biden al presidente Correa, el presidente Correa dio marcha atrás a tropezones y empezó a decir que no había dicho lo que había dicho y que no había querido decir lo que había querido decir. Ni que han firmado sus funcionarios lo que han firmado. Exacto. Y le dejaron al señor Snowden, que ya le estoy empezando a tener simpatías al señor Snowden, porque el señor Snowden en este momento estaría en las calles de Hong Kong, pues,
paseando por las calles de Hong Kong, pues, le dieron el pase de lo que se ve en el texto que lo descubrió Univisión o algo así se llama la cadena norteamericana, pues dice que le dan el pase para venir al Ecuador a asilarse, pues, a recibir el asilo. Así dice el texto de lo que ha firmado el ahora desconocido cónsul, el señor Narváez. Entonces, el señor Snowden, que estaría caminando tranquilamente, pero no podrá volver a hacerlo en la vida, pero estaría libre en Hong Kong. Pues. Eso siempre, y entonces las autoridades chinas lo hubieran dado asilo, y evidentemente los chinos, igual que los rusos, no quieren meterse en una guerra comercial con los Estados Unidos por el señor Snowden. Claro, sí, pero a lo que voy es en que les llevaron el gobierno del Ecuador con ese pase del cónsul, que es válido. Claro. El señor Snowden está en la tierra de nadie, pues, en Moscú, porque ahí le soltaron allí sin paracaídas, pues, al señor Snowden, ¿no? Porque el presidente del Ecuador recibió la llamada del vicepresidente de los Estados Unidos y recién entonces entendió que la cosa era muy seria, pues. O sea, ¿usted cree que el señor Correa no entendía la magnitud de lo que No, pues estaban en la aventura y, como yo digo, en la travesura, porque no es otra cosa, de decir cuál es el más valiente que se enfrenta con los Estados Unidos, sin pensar en los intereses del Ecuador, solamente considerando su propaganda. Que le ha enviado el señor Correa, después de que él se refirió a usted en uno de estos sábados, le dice que esto le ha traído a usted publicidad mundial, es verdad, pero la paga el pueblo ecuatoriano. ¿Usted cree que el presidente Correa está supeditando los intereses del país a su promoción internacional? Comparemos. Solo con lo de las preferencias arancelarias, solo con los 23 millones que además le ofrecen regalar a los Estados Unidos, pues, ¿no es cierto?, para que estudie derechos humanos. Y cualquiera de las otras cosas, de las reacciones que existen ya, aunque haya rectificado el presidente, que existen ya en el Congreso de los Estados Unidos, no solo en el gobierno, sino más grave me parece, en el Congreso de los Estados Unidos. Este rato, productos como las flores o los brócolis, que saliendo de las preferencias arancelarias pasan al sistema general de preferencias, puede que le bloqueen. Y eso sí sería bien grave. Y tantas medidas que pueden adoptar contra un Estado que exporta casi la mitad de todos sus productos a los Estados Unidos. El 45%. ¿Sí? Ahora, el momento que el presidente Correa, por la llamada del señor Biden, dio marcha atrás en todo, se desdijo de todo lo que había dicho y cambió las intenciones, no se hizo de a buenas, digámoslo en ecuatoriano, no se hizo de buenas con el gobierno y con el Congreso de los Estados Unidos. Puede hacerlo con el Congreso. Puede hacerlo con el gobierno. Pero usted no puede depender de los diputados y los senadores, pues, ¿no es cierto? Porque tendría que irse a presentar allí, a saludar de mano en mano con todos. Y bueno, ya saben que para eso hay una embajadora que seguramente está haciendo lobbying. Además tienen, entiendo yo, contratado una empresa de lobbying en los Estados Unidos que les da acceso a nuestra delegación diplomática a senadores y representantes americanos. Como para decirles, el presidente Correa ya dio marcha atrás, ya entendió, ya se desdijo. Ya perdonarán nomás lo más que puede. Algo así. Pero eso no sirve. Pues ya saben que es enemigo. ¿Lo consideran? Ya, ¿qué enemigo? Pues, vea, aunque sea por el viejo dicho, el amigo de mis enemigos es mi enemigo, pues, ¿no es cierto? Y en este caso el Ecuador es amigo de qué enemigo de los Estados Unidos? De Snowden. Ajá. Él es un traidor, pues. Es un traidor para los Estados Unidos, es un traidor, pues. Traicionó a su país, eso es evidente. Como cualquiera que lo haría aquí. Vea, de señor que patrióticamente hace las denuncias de vez en cuando de las avionetas que entran con dineros ilícitos y cosas, el coronel Pazmiño me refiero, a cada rato le inician juicios, pues, o le amenazan con juicios, claro, por decir una cosa que es la 1.000.000.000ª parte, claro, menos comprometido. Profunda intolerancia con el coronel Pazmiño, para que nos parece un héroe, señor. No, la doble moral del gobierno es
escalofriante. Pero o sea, ¿usted cree que este momento el Ecuador está marcado en el poder legislativo americano? Sí. ¿Lo ven como un país al que hay que...? Le están viendo igual que lo ven a Chávez. Pero alguna vez leí, no sé, en alguno de los periódicos norteamericanos, en el Washington Post, New York Times, que decían Chávez, en 14 años de andar buscándole pelea a los Estados Unidos, como dicen ellos, metiéndole el dedo en el ojo, nunca fue un problema, fue como mucho una molestia. El Ecuador es menos en volumen que Venezuela. A lo mejor lo ven como menos que una molestia menor. Por supuesto que es así, pero es una molestia, pues. Y de alguien que se está declarando todos los días, criticándoles la moral, porque aún habiendo retrocedido en su posición de apoyo a Snowden, él pidió la reunión en Bolivia y dio un discurso feroz sobre la moral, sobre las cosas por el estilo, porque aquí dan nomás los discursos sobre la moral. Pues sí. Yo decía alguna vez, en estos días he dicho, que claro, el discurso es para compensar el retroceso, el haber abandonado la causa. Entonces el discurso pasa a ser más fuerte, más retrocedido. No, pues más radical. Pues, o sea, en esto del espionaje, que podríamos decir tantas cosas, porque el Ecuador ha sido víctima del espionaje. No hay que leer sino el libro de Philip Valle, usted lo recordará. Claro, aunque es pero después menor. quedó muy claro que lo del señor Philip Allí había mucho de fantasía, que incluyó gente que no tenía nada que ver. ¿Qué es? Está dicho con pelos y señales, por ejemplo, de que salimos de la Católica, quienes estaban parados de los promotores. Eso es un detalle, es la única vez que yo, antes de ser de alguna trascendencia en la política universitaria de la Católica, antes de ser presidente, es la única vez que salía una manifestación. Y ahí está, los que organizaban allí en Esquí, cómo bajó Manuel Araujo. Quiero hablar del tema del señor Assange. Sí, volvamos a eso. En el Reino Unido, y por tanto debe conocer muy bien cómo funciona el Foreign Office. Hubo unos días en que, ante las evidentes deficiencias, ineficiencias e insuficiencias de la actual diplomacia ecuatoriana, quien dirigía la política exterior ecuatoriana era el señor Assange. ¿Cómo va a terminar eso o no tiene salida? Creo que no tiene salida, y a mí me parece un acto de irresponsabilidad que puede dar lugar a consecuencias imprevistas, no imprevistas, porque están abusando de la inviolabilidad de la embajada. ¿Quién está abusando? El gobierno del Ecuador, al permitirle que el señor Assange haya convertido al local de la embajada en su centro de operaciones para dirigir el rescate de Snowden, pues no es cierto. ¿Y no habrá sido que ahora lo están enviando el embajador a Juan Falconi precisamente para que lo pongan en vereda al señor Assange? Se han de dar allí. Como dice. Se han de dar allí conociendo a Juan. ¿Usted no ve una salida a corto plazo? No, vea. No la veo. Eso, el señor tiene que salir. El gobierno ecuatoriano calculó pésimamente mal. No, pues si no calculan nada, lo único que calculan es de lucirse ante la prensa internacional, el parecer los líderes del tercer mundo, ¿no es cierto? O sea, el señor Correa está supeditando la política internacional y los intereses ecuatorianos a su figuración internacional. Es en la forma en la que yo digo. Por alcanzar figuración como líderes del tercer mundo y alcanzar notoriedad internacional, pues hacen estos actos que no son sino unas travesuras para decir yo soy el opositor del gran imperio, ¿cierto? Eso es lo que están haciendo. Yo no lo conozco, sino periodísticamente, el señor Correa, y poco. Pero usted fue compañero de él en el gabinete del gobierno del señor Flor Palacio. Sí. Es un hombre así que tiene tal afán, tal locura por figurar, que vea, déjeme decir una cosa. En segundo plano los intereses del país. Vea, cuando él me vino a conocer, a presentarse en mi oficina, a saludar, de lo cual le agradecí en su momento, pues era un muchacho tan respetuoso, tan agradable en su trato. Y durante el tiempo que estuvimos en el gabinete de Palacios, no le conocí ni uno de los gestos que hoy tiene. Era más bien discreto. Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Era un hombre discreto, no hablaba mucho, nunca le vi una actitud de las que... ¿Y sin embargo usted cree que está haciendo eso ahora?
por su afán de figuración. No le conocía su carácter. Es una forma que yo lo dije, no me saque la declaración como yo no la quiero decir. No, no voy a decir lo que dice usted. Yo lo que le repito, por figurar internacionalmente, porque se le considere un líder del tercer mundo, por seguir la línea de Chávez, por seguir la línea de Fidel Castro, a quien ha ido a visitar también tantas veces, ¿no es cierto? Pues él le pone al Ecuador en una situación difícil ante la comunidad internacional. Eso es lo mismo que dije yo, pero con sus palabras. Pero dígalo usted en sus palabras y yo tengo que decirle en las mías. Lo he dicho muchas veces, en cuanto a entrevista me han hecho, y en estos pero hace usted muy bien. Yo como soy mayor que usted, digo en mis propias palabras. Ya, déjeme tocar un punto, que es el espionaje. Por el tiempo. El espionaje. Sí. Yo conozco la embajada. ¿La embajada británica? Claro, he sido el embajador allí, Londres, sí. ¿no es cierto? Okay. Entonces, que alguien pueda colocarle un aparatito y además dejar la marca del aparatito allí, esas cuestiones, durante el día no tiene sentido, porque hay una docena de funcionarios que están allí, pues, ¿no es cierto? Quien puede haber dejado es el señor Snowden, si es que existe, perdón, el señor Assange. ¿Para qué? O sea, el señor Assange se autopone un micrófono. No le pone a la embajadora para saber qué está diciendo, pues. Para saber si no le van a dejar abandonado como le han dejado abandonado ahora a Snowden, pues. O sea, Assange le espía a la embajadora para saber qué está hablando con Quito, pues. Ah, caray. Yo que digo las cosas un poco menos diplomáticamente, que usted no ha llegado a decir semejante cosa, pero... Es que yo soy más viejo, Y seguramente bastante más astuto. No creo. Muchas gracias por haber estado aquí, doctor Anda. Buenos días. Mauricio Anda, diplomático, experto en temas internacionales.